qué crees que existe la maldad y el sufrimiento en esta tierra? Pues más que maldad, yo creo que se basa en decisiones de las personas, ya que la sociedad lo tome como malo o bueno ya depende de cada uno. Porque hay personas que no se sienten a gusto consigo mismas y lo que ellos sienten lo pueden reflejar hacia los demás. Pues la maldad, pues siempre hay un mal, yo creo que debe existir siempre el mal y el bien. Maldad, no sé qué decir la neta. Porque, bueno, o sea, siento que todo de cualquier cosa, o sea, todo en exceso pues es malo. Y siento que debe de haber equilibrio como en todo, o sea, porque pues si hay algo bueno debe de haber algo malo. O sea, no porque sea como, ay, tengo que ser malo porque hay alguien bueno, o sea, sino que porque pues hay como un balance y ese balance se debe cumplir, si no pues todos, de alguna manera, aunque fuéramos todos buenos, habría alguien que no fuera del todo bueno. ¿De dónde crees que viene toda la maldad y el sufrimiento que hay en esta tierra? Yo creo que todo empezó desde que Dios como que expulsó a Adán y Eva del paraíso y desde ahí como que ellos guardaban el rencor de eso. Yo creo que es el conocimiento que tenemos o sea, la definición que tenemos de maldad, otra vez como volver a lo mismo ahora sí que nos enseñen a distinguir lo bueno de lo malo, porque pues para unas personas unas cosas pueden ser inadecuadas y para otras pues no tan inadecuadas, así parecidas o así. No, o sea, el sufrimiento viene de parte del demonio. Pues la maldad viene del infierno, del diablo, ¿no? Para lo que me inculcaron a mí desde niño. Siento que es algo que, o sea, es algo que viene como dentro de ti, pero, o sea, una parte tuya que está como muy, muy adentro, o sea, que pues igual como que reprimes. Alguien te dice como, ay, tienes que ser bueno porque esto, por esto, por esto, por esto, pero tú en algún momento dices como, no, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacerlo y yo voy a hacerlo, así, o sea, es algo que nace de ti. ¿Crees que Dios es indiferente al sufrimiento humano? ¿Crees que le importe a Dios? Pues yo creo que sí le importa. Te pone como las cosas que debes de pasar. Por ejemplo, si por ejemplo estás siendo una persona egoísta, de alguna manera no sé, por ejemplo, te quita algo para que de alguna manera valores y digas como, no, o sea, ser egoísta no me sirve de nada. O sea, puedo ser como humilde con los demás y me va mejor que siendo egoísta. O sea, es algo malo que te pasa, pero de alguna manera te hace bien. Claro que le importa. Yo la vida por nosotros, no creo por qué no le debe importar. Sí, yo pienso que sí le duele algo que suframos, somos sus hijos. Yo digo que le importa mucho y que por eso cada día nos pone más retos en el camino para poder enfrentar o evadir lo que es la maldad y el sufrimiento. Pues más que no le importe o sí o no, es como darnos el libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Ahora sí que nosotros somos culpables de nuestras decisiones, no podemos culpar a Dios o a Jesús por las decisiones que nosotros tomamos, porque son nuestras decisiones. Si sufrimos, pues es porque nosotros lo decidimos. ¿Crees que Dios podría detener todo el sufrimiento si Él quisiera? Sí, ¿Y por qué crees que no lo hace? porque quiere que por nosotros mismos encontremos el buen camino que es llegar hacia Él, evitando pues, todo esto, actuando de esa manera. De que puede, pero no depende de él, depende de nosotros, ¿no? No es, o sea, si no cambias tú mismo, no va a venir Dios a cambiarte a ti si tú no quieres, ¿no? Entonces, el que no se acerca a Dios vive su vida como guste, no es su obligación. Pues siento que, o sea, sí, pero pues no puede, o sea, igual es lo mismo, es un balance y de alguna manera algo puede estar bien, pero en otro lado está mal, porque pues son cosas que se deben como cumplir y así. Yo creo que no depende de Dios que nosotros pues dejemos o no de sufrir, pero pues si tomamos en cuenta de que Dios si quisiera, pues sí, pero pues ese no es el caso, no nos da como todo fácil, entonces nosotros tenemos que luchar por nuestra buena calidad de vida o nuestra felicidad. ¿Cree que Dios es bueno a pesar de que existe toda la maldad y el sufrimiento en esta tierra? Sí, pienso que es bueno. Sí, sí creo que es bueno eso. Sí. ¿Crees que Dios es bueno a pesar de que existe toda la maldad y el sufrimiento en esta tierra? Claro, es bueno, Dios la vida por nosotros, por eso estamos tú y yo aquí. No entiendo por qué no estar con nosotros, ni sufrir con nosotros, ni si ya lo hizo, ¿no? Y siempre hay un mal y un bien, entonces, ¿por qué no existir un infierno, un cielo, Claro. Bien, sí.
Bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta conferencia. Retomando un poco el video, pues vemos que la gente tiene distintas opiniones, todos han alguna vez pensado en, no todos, pero bueno, estas personas del video pues ya lo han razonado y tienen pues cierta idea. Entonces en esta conferencia lo que vamos a tratar de hacer es responder esto de la mejor manera, no solo yo dando la introducción al tema, sino también mis compañeros exponiendo ahorita lo que les voy a decir. Bien, ok, está la presentación. Ok, sí funciona. Entonces, viene tomando otra vez el tema de la conferencia, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad y el sufrimiento? En la historia muchas personas se han preguntado, han dicho, no es algo nuevo, no es algo que sucede de un tiempo para acá, sino en toda la historia de la humanidad, alguien se ha preguntado eso. ¿Por qué si Dios es bueno? Si hay un Dios, ¿por qué permite la maldad? ¿O por qué Dios permite que me pasen cosas a mí? ¿Por qué yo, si soy bueno, me pasa esto? No sé si tú te lo has preguntado, al menos yo sí, y ahora bueno, estamos exponiendo esto. Entonces, no solo en este siglo, sino en siglos anteriores, incluso antes de que viniera Cristo a esta tierra, hubo un filósofo griego que fue Epicuro. Él era ateo y bien, él se hizo un silogismo y se planteó esta pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad y el sufrimiento? Él inicialmente, bueno, pues fue el fundador del epicureísmo, que significa que es el placer para el bien, o sea, el placer es lo supremo de la vida. Y su principal doctrina fue el hedonismo racial, que es el placer de la virtud. En otras palabras, es hacer el bien nos produce un cierto placer y eso es el todo de la vida. Y es algo muy bonito porque a nosotros nos gusta, obviamente, ¿no? O sea, si te dice alguien, oye, qué buen detalle, qué atento has sido cuando hiciste algo bueno por alguien, cuando le cediste el asiento en algún camión a una mujer o algo, son cosas que alguien, si te las alaba, es bueno. Y tenía mucha razón Epicuro en este razonamiento. Pero bien, él entrando en el tema de si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad y el sufrimiento? Hizo dos premisas. La primera fue, si Dios permite la maldad es porque no puede evitarla. Entonces, Dios es bueno, pero no es omnipotente. Esa fue la primera premisa, incluyendo la maldad e incluyendo estas dos atributos a Dios, la omnipotencia y la bondad. Entonces, si Dios permite la maldad, ¿por qué no? Es porque no puede evitarla, así que es bueno, pero no es omnipotente. La segunda premisa, como podemos ver aquí, es si Dios permite la maldad, es porque puede evitarla, pero no quiere hacerlo. En ese caso es omnipotente, mas no es bueno. Invirtió dos atributos de Dios y sin embargo la maldad sigue existiendo. Y entonces él puede concluir que en cualquiera de los dos casos anteriores, el Dios bueno y omnipotente de la Biblia no puede existir puesto que la maldad existe. ¿Sí me entendieron? Entonces realmente la forma en la que él hizo este silogismo es muy bueno, es muy bien planteado porque está cuestionando la existencia de Dios y sobre todo estos atributos. Pero bien, él tenía una verdad en este planteamiento y es la que te quiero platicar. Él tenía una completa razón y es algo verdadero, que la maldad existe. Eso es algo que ninguno de nosotros podemos negar, pues lo vemos prácticamente todos los días. Y bien, pero un argumento que él no tuvo muy claro fue la existencia de Dios. Si bien en las conferencias anteriores se ha hablado de la cosmovisión materialista y naturalista, que está forzada a decir que la maldad no existe porque niegan la existencia de Dios. ¿Y por qué decimos que está forzada a negar la maldad? Pues porque al negar la existencia de Dios, la maldad no tendría un cuadro, un marco, un margen, ¿cómo decírtelo para que me entiendas? Sería como un parámetro de qué es bueno y qué es malo, si dejamos a un lado a Dios. Entonces tuvo el error de que sí la maldad existe, pero negó la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces esto lo puedes ver en las conferencias que hemos tenido anteriores, que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, la Biblia, que es, obviamente muchos pueden referirse a este pensamiento de por qué
Dios permite la maldad? Bueno, hay muchos dioses, pero nosotros hoy te vamos a exponer al Dios de la Biblia. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios tiene atributos como que es omnipotente, que es el que todo lo puede, omnisciente, que es el que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados, puede estar en todos lados al mismo tiempo, amoroso, soberano, justo, santo y misericordioso. Todos esos atributos lo encuentras en la Biblia. Pero este Dios, el de la Biblia, no solo habló de sus atributos, sino también habló de la maldad. En este libro podemos encontrar también 4 verdades de la maldad. La maldad natural, la maldad moral, la maldad sobrenatural y la maldad eterna. Entonces, vemos que este libro, nosotros como cristianos, lo conocemos como la palabra de Dios, nos rige a nosotros. Entonces, no solo conocemos un Dios de amor, que todo lo puede y todos los atributos que te acabo de mencionar, sino que también nos dejó la maldad. Entonces, ¿cómo Dios nos puede hablar de 2 cosas y al mismo tiempo establecerlas en un libro y hacer como ¿qué tiene que ver? ¿En qué momento se juntan? Esa es la pregunta y es la interrogante. Pero bien, yo te quiero hablar de estos 4 tipos de maldad. El primero que estoy mencionando es el mal natural. El mal natural es algo impersonal, es algo que no viene de un sujeto hacia mí, sino es algo que está en la naturaleza. Puede ser desde un virus letal que entra a tu vida y puede acabar contigo, o puede ser con algo que no puedes dejar de ver, como un tsunami, como un terremoto, como algo como las imágenes que tengo aquí. Son cosas que son un mal natural y que afectan directamente hacia nuestra vida. Entonces, por eso es un mal. Por otra parte, tenemos el mal moral, que a diferencia del mal natural, es todo lo contrario. Sí, es algo personal, es algo que yo te hago a ti, que tú me haces a mí, que tú traes en contra de mí. Y para esto te voy a dar algunos ejemplos, porque en el mal moral entramos todos los seres humanos. No conozco a alguien que pueda decir, yo jamás he hecho algo malo, y me atrevo literalmente a decirlo. Ahorita te voy a decir por qué. En la Biblia se mencionan 2 versículos. En Génesis 6:5 dice que no hay pensamiento del corazón que no venga a ser malo, en esas palabras. Y en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Ahora, yo no he matado a nadie, pero he dicho una mentira. Es algo malo. También me le he cerrado a alguien cuando voy manejando, órale, ¿no? Y trato de hacer eso, inconscientemente creo que estoy haciendo algo bueno, pero es algo malo. Entonces sí he hecho maldad en algún tiempo. Y bien, cuando digo que es personal, pues esto es de uno a uno. Alguna vez también escuché que hay gente que dice, nada más de verlo, me cayó gordo. Y espero que no sea el caso de ustedes, sobre todo cuando estoy exponiendo, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos en los cuales vemos que dentro de nosotros hay una maldad moral. Ahora, esto llevado a una agrupación, cuando es un grupo de personas que pretenden hacer algo malo, bueno, nos encontramos con noticieros que hablan todo el tiempo de la maldad del hombre. Y bien, para esto puse unas imágenes. Muchos conocemos el caso Ayotzinapa, muchos conocemos lo que sucedió apenas en los atentados terroristas, también conocemos que hay una guerra en Siria y que también a raíz de eso pues hay una migración huyendo de la guerra. Entonces el mal moral es en toda la humanidad, es algo que nos afecta a todos, o nosotros somos la causa de que afecte a terceros. Por otra parte también tenemos el mal sobrenatural, que son demonios. A la luz de la Biblia también se habla de que hay demonios que son ángeles caídos, son millones de ellos, y bueno, actúan también sobre el humano. Tienen esa capacidad de actuar sobre el humano porque necesitan un cuerpo para manifestarse. Entonces, también de este mal habla la Biblia. Y por último tenemos el mal eterno. Este mal es la suma del mal moral más la suma del mal sobrenatural, pues desean o no tienen pensado arrepentirse, sino su deseo es seguir haciendo el mal. Entonces por eso ese mal jamás va a terminar, se vuelve un mal eterno. Ahora, nosotros como seres humanos, te voy a explicar lo del mal eterno y por qué el mal moral viene dentro más bien del paquete del mal eterno. Porque nosotros como hombres tenemos un alma y nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo no, pero nuestra alma sí. Entonces cuando nuestra alma
se ha empeñado en hacer el mal y no busca el camino de Dios, son dos corrientes, el bien y el mal. Entonces, esa alma que es eterna, si siempre decidió hacer el mal, pues por eso entra dentro del mal eterno. Y la Biblia dice que Dios creó, está el infierno, que es un lugar donde se va a castigar este mal. Así que te quiero dejar con algo, para ya pasar un poco más en materia del tema. Vemos que en la Biblia Dios habla de sus características, sus atributos, de quién es ese Dios, el de la Biblia, pero también habla de estos 4 males. Entonces, esto es muy interesante porque ¿cuál es la mezcla que puede haber o por qué Dios quería que también conociéramos estos 4 males? Para conocer, voy a conocer un Dios que es amor, que es omnipotente y todo, pero también voy a conocer estos males que afectan directamente a mi vida. Entonces, suena ilógico pensar que un Dios podía hacer algo así. Pues déjame decirte que no. Hay mucha lógica en esto y ahorita mis compañeros lo van a exponer. Te pido que de verdad pongas mucha atención y empieces a analizar Dios, bueno, maldad, ¿qué tienen que ver? ¿En qué momento interviene Dios en este caso? Así que también dejo ahora a mi compañero y mi amigo Conrado Guzmán, él nos va a seguir explicando. Muy bien, muchas gracias Martín, bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por asistir a esta primera conferencia de Respuestas Querétaro del 2016. Como Martín nos introducía al tema, evidentemente la maldad es algo que nosotros conocemos muy de cerca. Todos nos hemos enfermado, todos hemos estado en cama diciendo, oh, no me gustaría estar aquí, preferiría estar saludable, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de mientras tengamos salud, todo está bien, ¿no? Porque sabemos que cuando nos enfermamos, pues algo empieza a andar mal en nuestras vidas. También como Martín lo comentaba, allá afuera el mundo realmente es un caos. No sé ustedes, yo pienso que cada vez vamos de mal en peor, cada vez hay más guerras, cada vez hay más sufrimiento, desplazados. Europa ya no va a ser la misma de antes por toda esta serie, pues todos estos millones de migrantes que acaban de llegar. El mundo está cambiando y desafortunadamente muchas veces para mal. Si ustedes nos acompañaron en la conferencia de la moral y la justicia, realidades absolutas o inventos del hombre, nosotros vimos que había 2 posibilidades para catalogar o clasificar la moral. La moral es lo que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y las 2 posturas que nosotros teníamos era la moral puede ser subjetiva o la moral puede ser objetiva. Tenemos también 2 opciones respecto a la existencia de Dios. Estas se excluyen completamente. Dios no puede existir y no existir al mismo tiempo. Entonces, o Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe, tenemos 2 opciones. La moral es subjetiva y esto implica que no hay maldad. La segunda opción es que la moral es objetiva y eso quiere decir que sí hay, eso podría argumentar que sí hay maldad. Y por último, si Dios existe, la moral es objetiva y sí hay maldad porque Dios lo determina. ¿Qué quiere decir que la moral o la maldad sean objetivas y subjetivas? Bueno, esto también lo vimos en la conferencia pasada, pero lo vamos a recordar. Muy bien, nosotros tenemos a un sujeto, ¿no? Cualquier persona tiene diferentes gustos, diferentes necesidades, diferentes preferencias, y eso se acomoda a su estilo de vida. Así como un niño, por ejemplo, prefiere el helado de sabor de chocolate comparado al de fresa o al de vainilla, que el sujeto escoge lo que él considera es mejor para él. De esta forma, la moral subjetiva quiere decir que el ser humano escoge qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La forma en la que funciona en la sociedad es que un grupo de personas que consideran que hay ciertas cosas que son buenas y malas, entre ellos comparten esta visión, forman un sistema, este sistema después se traduce a un sistema de justicia y así es como nosotros tenemos el libre Estado de Derecho, ¿no? Donde un grupo de personas dice esto está bien, esto está mal, así es como nosotros nos vamos a regir y esto entonces permite que haya derechos y obligaciones y responsabilidades y también normas que rigen a la sociedad. Cuando nosotros hablamos de una moral objetiva, estamos hablando de que hay cosas, hay una realidad que está afuera del sujeto, así como la Tierra gira alrededor del Sol y el sujeto no tiene nada que ver respecto a que la Tierra gira alrededor del Sol porque es una ley natural que rige al hombre, así la moral objetiva también es una ley natural que está rigiendo al hombre. Incluso si todos los hombres creyeran que algo es bueno, a pesar de que la ley natural diga que es malo, los hombres se equivocarían porque la moral objetiva dice
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estas son las dos posturas que tenemos respecto al bien y al mal y a la maldad. Y esto lo han estudiado filósofos durante muchos años, durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, y han planteado diferentes escenarios ante estas dos posibilidades, y también a las posibilidades de si Dios existe o Dios no existe. En el primer caso, en el que yo hablaba de si Dios no existe y la moral es subjetiva, lo que estamos diciendo es que como cada quien escoge lo que es bueno y lo que está mal, pues por ejemplo, cuando un pequeño gato se come a un ratoncito, pues él se está alimentando, él está haciendo algo que necesita. Cuando un chimpancé mata a otro chimpancé, entonces el chimpancé está haciéndolo por selección natural, por la supervivencia del más fuerte. Incluso accidentes absurdos, pero que sabemos que ocurren, como que un árbol caiga encima de un conductor y lo mate, pues bueno, el árbol no decide, el árbol no tiene un cerebro, el árbol no pensó en que iba a hacer un mal y que iba a matar a alguien, pues así el árbol cayó sobre esa persona y desafortunadamente esa persona se murió, y eso es una de las realidades que suceden en el universo. Si nosotros consideramos que esta es la posibilidad o la opción que nosotros creemos, nosotros también tendríamos que asumir que un torero no piensa que está mal, por ejemplo, cuando está asesinando a un toro, cuando hay un grupo de personas que hacen un genocidio en contra de otro grupo de personas, como lo que sucedió en Uganda en 1990, como lo que sucedió en Irlanda también en los 90, lo que sucedió en Medio Oriente, bueno, lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente. Cuando hay un genocidio, entonces esto no está mal, porque la maldad depende de lo que uno vea, como yo crea que está bien o que está mal. Cuando vemos también que cuando la gente tortura a las personas, quizá no podamos entender los motivos, pero tampoco podemos decirles que está bien o que está mal, porque cada uno tiene una diferente percepción de lo que cree que está bien o está mal. Si nosotros también seguimos creyendo en esta postura, muchos filósofos dicen, ok, solo las personas o solo los seres racionales que usan la mente, que son capaces de discernir entre diferentes situaciones y utilizan su cerebro, son los seres que son morales. Es decir, los animales, las plantas, los árboles no son morales, únicamente los seres racionales, es decir, los seres humanos, son morales. Sin embargo, en una postura donde Dios no existe, pues entonces el universo siempre ha existido, o el universo tuvo un origen, Dios no intervino de ninguna forma en esto porque así ha sido por la naturaleza. Entonces el hombre de pronto biológicamente aparece en el mundo, biológicamente y a través de la evolución, él decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para ayudarle a su supervivencia en este universo. Y entonces el hombre entonces llega a concebir la moral y entonces él empieza a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sin embargo, nosotros sabemos, si creemos en esta postura, que así como todos los animales se extinguen, pues el ser humano también siendo un animal, en algún momento se extinguirá y en cuanto el ser humano se extinga, el universo regresará a ser un estado amoral. Entonces ya cuando nosotros nos vamos, todo sigue igual. El problema que esta postura tiene es que es entonces un universo cruel, es un universo frívolo, es un universo apático, es un universo de lucha, es un universo de batalla constantemente entre un organismo, por ejemplo, por sobrevivir, que mata a otro organismo. Nosotros sabemos que hay enfermedades de transmisión por varios insectos. El cáncer, al final de cuentas, las células salen de control en el cuerpo humano y terminan matando a la persona. Hay catástrofes naturales, el tsunami de Japón en el 2011, por ejemplo, que trajo una serie de consecuencias incluso atómicas y nucleares. Y cuando el clima cambia y de pronto hay sequías, pues toda la humanidad se queda sin comida y eso entonces genera un problema. Y eso es una maldad que nosotros percibimos allá afuera. Nos matan, estas cosas nos matan. El cáncer nos mata, los insectos nos matan, las sequías nos matan, los tsunamis, los terremotos, las nevadas, como ahorita la de Estados Unidos, nos matan. Y ese no es el único mal que existe. También, como decía Martín, el problema que tiene esta postura es que hay horrores en la historia. Hay horrores que el ser humano ha cometido en contra de otro ser humano, ¿no? Hace un par de meses o hace un mes nosotros veíamos los altos índices de contaminación en China que los mismos chinos habían ocasionado en sus ciudades y la gente se está muriendo por una sobrecontaminación. Escuchamos cada vez que el planeta se contamina más y más y que lo estamos contaminando y que incluso estamos cambiando el clima. La guerra en Siria es una catástrofe, millones y millones de desplazados de hombres que están haciendo esto contra otros.
por la codicia de algunos seres humanos que prefieren arrojar la comida al mar antes que darla más barata, tenemos a millones de personas hambrientas en África, en Asia, en Latinoamérica. La esclavitud sexual en nuestra época ha aumentado muchísimo más que en todos los otros siglos anteriores. Y son cosas, son eventos, son realidades que no podemos negar, están allá afuera. Entonces, lo que esta postura está diciendo es, eso no está mal, el universo no está mal y esas cosas no están mal. La siguiente postura que nosotros tenemos es, Dios no existe, Dios no creó el universo y no creó al hombre, pero la moral sí es objetiva. Así como hay leyes naturales que rigen al universo como la gravedad, como otras cosas, así también hay una ley moral que rige a los seres humanos. Esta es la pregunta que muchísimos filósofos han tenido a lo largo de la historia. Aquí tenemos a Epicuro, nuestro amigo que planteó el problema que vamos a resolver el día de hoy, pero también tenemos, por ejemplo, a Thomas Hobbes, a David Hume, a Karl Marx, que también ellos creían que la moral objetiva era dada por leyes naturales. Actualmente, como que los dos proponentes más fuertes de esta opinión, que es Dios no existe y la moral es objetiva, son Peter Singer y Sam Harris. Ellos también tienen alguna discusión entre ellos para ponerse de acuerdo en cómo llegar a una respuesta en donde podamos decir que la moral es objetiva. Yo no sé si ellos van a llegar a una respuesta sobre cómo Dios no existe y la moral es objetiva. Eso yo no sé si lo vayan a lograr. Lo que sí sé es que la maldad y el sufrimiento a través de enfermedades y la muerte terminaron acabando con 4 de ellos. Peter Singer y Sam Harris siguen vivos y no han podido llegar a una respuesta sobre el problema de la moral objetiva si Dios no existe. Tú puedes creer que ellos lo van a lograr, o incluso yo te recomiendo que si tú crees que Dios no existe, pero crees que la moral es objetiva, que lo estudies, que lo busques. Nos harías un bien muy grande al entrañar este conocimiento, al traer esta luz a este problema. Yo no estoy en ninguna manera menospreciando todo el trabajo que estos filósofos han hecho a lo largo de la historia, pero me parece que no están dando la respuesta más contundente. El problema inicial entonces sigue siendo el mismo. Si Dios no existe, entonces tenemos la primera opción. La muerte es una cosa natural en el universo, no podemos hacer nada, pertenecemos a este universo, un día estamos aquí, mañana no estamos, nos extinguimos y el universo continúa en su proceso evolutivo, ¿no? La segunda opción es, la maldad existe, pero no sabemos exactamente para qué o por qué existe. Y este es el problema que Epicuro tenía. Epicuro creía que Dios no existía, que no había vida después de la muerte, que la maldad sí existía, pero no pudo dar una respuesta contundente. Él dijo que era a través de la virtud, a través de hacer cosas buenas, a través de buscar el bien que lográbamos estas cosas, pero no logró explicar, por ejemplo, el que él haya muerto de piedras en los riñones. Su propuesta no alcanzó a explicar esto porque él no decidió que esto le sucediera, es simplemente algo que le sucedió. En ese sentido, gracias a todos por estar aquí. La respuesta que nosotros vamos a dar el día de hoy, o el argumento que nosotros vamos a sostener el día de hoy, es que Dios existe y la moral es objetiva. Dios existe y Dios ha determinado qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y no quiero que en ningún momento piensen que esto es una idea loca que los cristianos tienen y que no es científica y que no es racional. El año pasado tuvimos 4 conferencias en donde a través de argumentos cosmológicos, teleológicos y morales sostuvimos el argumento de que Dios existe. No solo sostuvimos el argumento de que Dios existe, sino también discutimos, comprobamos y explicamos por qué creemos que la Biblia es un documento confiable, por qué creemos que la Biblia es un documento histórico, fidedigno, que nos está contando una historia verdadera. También hablamos de quién fue Jesús. Realmente Él fue quien decía que ser. O sea, Él decía que Él era el Hijo de Dios y nosotros, a través de argumentos históricos, arqueológicos, lógicos y racionales, pudimos llegar a la conclusión de que Jesucristo sí era quien Él decía que era. Entonces, esta es una opción más que yo te estoy planteando el día de hoy. Y quiero gracias por escucharnos y vamos a argumentar entonces por qué si Dios existe, por qué existen la maldad y el sufrimiento. Muy bien, una distinción que tenemos que hacer aquí, y ya entrando un poquito más en materia y dejando la enorme introducción, es Dios es bueno. Nosotros podríamos decir, algo es bueno porque Dios dice que es bueno. Eso convertiría a Dios en un autócrata. Aquí se hace lo que yo digo. Y si yo digo que esto es bueno y esto es malo, entonces todos me obedecen a mí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Dios hace lo que es bueno. Esto sugeriría que lo bueno está por encima de Dios.
entonces Dios no es omnipotente porque algo bueno está por encima de él, algo mayor está por encima de él. La realidad de la Biblia es que Dios hace y dice lo que es bueno porque Él es bueno, porque Él es el estándar de las cosas que son buenas. Porque como Martín nos decía, Él tiene atributos de omnisciencia, que es omnipotente, que es amoroso, que es justo, que es todas estas cosas. Entonces, Epicuro planteó el silogismo que Martín nos explicaba. Este Dios amoroso no puede existir. Bueno, si el Dios de la otra pregunta que nosotros hacemos es, si el Dios de la Biblia es santo, bueno, omnipotente, justo, amoroso y omnisciente, ¿por qué permite que existan la maldad y el sufrimiento? ¿Por qué permite que supuestamente los judíos son el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué permitió que 7 millones de judíos tuvieran que morir en el holocausto de Hitler? ¿Por qué Dios permite que yo me enferme? ¿Por qué Dios permite que mi familia se esté consumiendo por el cáncer, por diferentes enfermedades? Dios, si tú eres bueno, si tú existes, si tú eres el que ha determinado qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué estás permitiendo que estas cosas sucedan? ¿Qué es lo que pasa contigo, no? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Pero hay diferentes cosas que tenemos que entender acerca del Dios de la Biblia, porque Dios no hace ninguna cosa sin un propósito. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para la maldad y el sufrimiento. Partiendo como un poco de lo que Jesús dice, o lo que Jesús dijo es, comparado a las otras filosofías, Tomás, uno de sus discípulos, en la última cena, le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer lo que tú piensas? No nos has dicho nada de tus filosofías, no nos has explicado todavía nada acerca de cómo llegar a la verdad. Epicuro decía que era a través de la felicidad que alcanzábamos, a través de la virtud que alcanzábamos la felicidad, pero tú no nos has dicho cómo llegamos a ese punto. Jesucristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no estaba diciendo, yo soy un camino o yo soy una verdad. Jesús tampoco estaba diciendo, yo conozco el camino o yo conozco la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de mí. Nadie puede entender por qué Dios permite la maldad si no es a través de mí. Dios es soberano, como nos explicaba Martín. Leamos este pasaje en Isaías que dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Aquí el que manda soy yo. Aquí, como dice Fer, mis chicharrones truenan, ¿no? Eso es lo que Dios está diciendo. Nada sale de mi control, absolutamente nada sale de mi control. Yo soy el que ordena las cosas, yo soy el que ordena que sucedan cosas, yo soy el que está a cargo de todo lo que sucede en el universo. Entonces nosotros, como Martín nos decía, con el mal moral, pues observamos que el hombre es malo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que la Biblia nos dice? Todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Todos sabemos que estaba esta pareja que Dios había creado perfectamente, sin conocimiento del bien y del mal. Entonces un día ellos, tentados por una serpiente, o por la serpiente, llegan a este árbol de la ciencia del bien y del mal, comen de él, sus ojos son abiertos, descubren que están desnudos, descubren que hay maldad en el mundo, o más bien ellos hay maldad dentro de ellos porque empiezan a tener malos pensamientos. Entonces Dios llega con ellos y les dice, ok, ustedes han pecado y estas son las consecuencias de haber desobedecido a lo que yo dije. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esta es la respuesta de la Biblia a por qué existen enfermedades, por qué existen sufrimientos, por qué existen terremotos, por qué la tierra está completamente plagada de cosas que quieren matarnos. Porque Adán pecó y comió del árbol del cual Dios le había dicho que no lo hiciera, y la tierra fue maldita por su causa. Esta es la respuesta que la Biblia está diciendo a por qué existen todas estas cosas, por causa del pecado de Adán. Más aún, no solo explica el mal natural, también explica el mal moral. Pablo escribe más adelante, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La realidad de la Biblia, o lo que la Biblia está diciendo aquí es que por culpa de Adán, entonces todos los demás son pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir el juego de ellos? No, Dios, yo no fui, fue Eva. No, yo no fui tampoco, fue la serpiente. No, Dios, yo no fui, fue Adán. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer respecto a esto? La Biblia dice que todos
toda la maldad, todo lo que ocurre, viene a raíz de la caída del hombre por Adán y Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, nosotros sabemos por la historia que ellos no fueron los que iniciaron el mal. ¿Quién inició el mal? La serpiente, ¿no? Bueno, pues la Biblia habla también acerca de Satanás. Y dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La iniquidad se halló en Satanás. Él se ensorbeció en sus pensamientos, él quiso llegar a ser igual a Dios, y entonces la maldad surgió en el universo. Jesucristo, describiendo a Satanás, dice: él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Lo que Jesús nos está diciendo es que toda la maldad, absolutamente toda la maldad, habita en la persona de Satanás. Y es importante hacer una distinción en este punto. El pecado no es un ente, no es un objeto, no es un sujeto. El pecado lo que es una condición de un sujeto que no se está sujetando a la voluntad de su creador, no se está sujetando a lo que su creador pide que haga. Sin embargo, nosotros podríamos ser muy astutos y decir: bueno, pero Dios fue el que puso a Satanás. O sea, finalmente, si Dios hubiera querido que la maldad se reprimiera en ese momento, pues Él hubiera condenado a Satanás. ¿Para qué tener a millones de personas muriendo todos los días si Él en ese momento pudo haber decidido, Él pudo haber detenido la rebelión de Satanás? ¿Por qué Dios no lo hizo? Bueno, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas en las que la humanidad quiere explicar esto, ¿no? Los teólogos cristianos dicen: tenemos un problema, ok, Dios es bueno, Dios es soberano, no hay ningunas tinieblas en Él, Él no tienta a nadie, Él no es tentado por nadie, pero entonces, ¿de dónde vino la maldad? O sea, Dios es soberano, tenemos un problema. Y lo que ellos dicen es: Dios no sabía. Dios está en el proceso, entonces pues ahí está la caricatura, ¿no? Dios así como de: ups, ya pecaron, así ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Este desafortunadamente no es el Dios de la Biblia, porque como ya vimos antes, el Dios de la Biblia es soberano y omnisciente. Él conoce todas las cosas y Él sabía que Satanás y que Adán y Eva iban a pecar. Entonces, esta no es la opción más viable. Otras personas dicen: bueno, es que así como existe el bien, tiene que existir el mal. Los dos son eternos. Así como Dios es eternamente bueno, Satanás es eternamente malo. Pero nosotros acabamos de ver que Satanás fue creado, y fue creado perfecto, sin conocer el pecado, sin que hubiera maldad en él. ¿Cómo entonces es que un Dios soberano puede enfrentarse a otra maldad que es igual de soberana que él? Esto se conoce como el zoroastrismo, o algunas personas como el yin y el yang, ¿no? Es el dualismo, así como hay bien, tiene que haber mal. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vimos que la Biblia enseña que Dios es soberano, antes de Él no hubo nadie, y Él creó todas las cosas. Él creó a los hombres, Él creó al universo, y Él creó a Satanás, perfecto y sin pecado, y de pronto un día Satanás pecó. Entonces, ¿cómo es que sucedieron todas estas cosas? Bueno, pues alguien más sugiere, ¿no? Es que Dios le dio libertad al hombre y a Satanás de elegir qué era mejor, el bien y el mal. Sí, pero eso no responde realmente de dónde viene el mal. O sea, al final tenemos el mismo problema. Dios no pudo haberlo detenido. O sea, si Él estaba creando a criaturas con libre albedrío, Él hubiera podido decir: aquí el que manda soy yo, entonces tú no puedes estar haciendo eso. Entonces, aunque explica por qué a veces escogemos el bien o a veces escogemos el mal, no explica por qué Dios permite el mal y el sufrimiento. Si nosotros nos damos cuenta entonces, tenemos una escala que presenta un problema para el Dios de la Biblia. El hombre es malo, eso ya lo vimos, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable por nuestras malas acciones, pero el hombre no es malo porque él haya sido malo, sino porque Satanás lo tentó y porque Satanás hizo esto en el huerto del Edén. Entonces Satanás es el autor de la maldad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿quién creó a Satanás al final de cuentas? Bueno, pues Dios creó a Satanás y a el hombre. Entonces, si Dios es soberano, Dios quiere que la maldad exista. Dios quiere que la maldad exista, está dentro de su voluntad que millones de personas se enfermen, que millones de personas mueran, que millones de personas vayan a la guerra, que millones de personas estén luchando en contra de su prójimo o de su hermano o de peleándose entre ellos. Esta es la voluntad de Dios, que el mal exista. Esto nos presenta un problema enorme, porque entonces el Dios bueno, el Dios omnipotente, el Dios que es justo, que es amoroso, ¿dónde queda? O sea, si Él está diciendo que Él es soberano, esto es lo que enseña la Biblia,
que Él es soberano y que Él quiere que la maldad exista, entonces Dios simplemente no puede ser bueno. Y esto pues obviamente presenta un problema para todos los que creemos que Dios es bueno en la Biblia, ¿no? Y bueno, como es una pregunta muy difícil de responder, voy a dejar que mi compañero Sam la conteste. Hola, buenas tardes. Como Conrado dijo, sabemos que Dios es el que ordenó el mal. Sabemos que Él es bueno, Dios existe, la maldad existe, y Él la ordenó y tiene un propósito. ¿Este mal está bajo control o fuera de control? ¿Ustedes qué prefieren pensar? ¿Que Dios está tratando de controlar el mal en este mundo o que realmente tiene todo completamente bajo control? Aquí vemos un versículo. Esto vienen los hermanos y los familiares de Job después de una tragedia que él tuvo, calamidades, se le murió todo el ganado, perdió sus tierras, perdió sus hijos, y al final se acercan sus hermanos todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él, comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Estas personas, estos familiares, sabían que a pesar de que Dios no era el autor del mal, Él es el que lo había traído a la vida de Job. Aquí pasamos a Santiago, que nos dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces aquí ya está la división marcada. El Señor es el que trajo este mal a Job, pero no es el que tentó a Job, no es el autor práctico de esta maldad. Y a pesar de que hay maldad en el mundo y hay desastres naturales, muchos de los problemas en los que nos metemos es por nuestro propio pecado. Somos nosotros mismos los que herimos a alguien más, nosotros mismos los que somos tentados por el mal y caemos. Eso nos trae sufrimiento. Y aquí me gustaría mencionar algunos puntos en los que la forma de explicar cómo la maldad nos afecta y cómo este sufrimiento nos afecta. ¿Cuál es la secuencia de eventos que tienen que suceder para que la maldad llegue a nosotros o nazca de nosotros mismos? Sabemos algo, y como ya dijo Conrado, que Satanás existe y Satanás es el príncipe de este mundo. Eso dice la Biblia. Y Satanás en un pasaje de la Biblia le está platicando con Jesús, está tentando a Jesús y le dice: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregadas y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Y Jesús no niega esta tremenda verdad que Satanás le acaba de decir. Sí, todas sus riquezas, todo el poder, todo el gobierno del mundo, Satanás lo tiene. Y esto Jesús no lo negó. Y al final venció la tentación. Ahora, si Satanás tiene el control de este mundo, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda ese control de la maldad y el sufrimiento último? Vamos a ver que Dios es soberano sobre los ángeles de Satanás. O como dijo Martín en la introducción, sobre este mal sobrenatural, que son los demonios. Se acerca Jesús a una persona que está endemoniada y ellos y los demonios entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Al final del mundo, Jesús va a tomar a todos los demonios y a los seres de maldad y los va a encerrar en algún lugar. Y por eso ellos le dicen: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Después Jesús expulsa a estos demonios de esta persona. Jesús es soberano sobre los ángeles de Satanás. También es soberano sobre el poder que tiene Satanás para quitar la vida. Los fariseos, Jesús hablándole a los fariseos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás es el autor de los homicidios. Pero sobre este poder que tiene Satanás para quitar la vida, Dios es soberano. Porque dice en Deuteronomio
ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Al final, el poder último lo tiene Dios. A pesar de que sea Satanás el que inflinja este mal sobre nosotros, el poder último lo tiene Dios, porque Él es el que hace morir y el que hace vivir. Dios es soberano sobre las tentaciones provenientes de Satanás para que pequemos. Y en este punto creo que nos podemos, aplica para todos nosotros, porque todos nosotros hemos sido tentados a lo largo de nuestra vida para cometer algún pecado y todos hemos caído. Y muchas veces decimos, esta tentación es demasiado difícil de superar. Y la verdad es que la Biblia dice que no hay tentación alguna que Él no esté en control y que no sepa que sí la podemos superar. A pesar de esto, Dios, como dice Santiago, Dios no es el que nos tienta, porque Dios no tienta a nadie. Es nuestro mismo pecado el que nos tienta. Y esto lo vemos muy claro cuando el Señor está hablando con Simón Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Satanás se presentó delante del Señor y le dice: quiero sacudir a tus discípulos, a tus apóstoles. Él le da permiso, Él está al control de esta tentación. Incluso Él ruega para que puedan pasar, para que puedan superar esta tentación. En este caso, para que no le falte la fe. Y cuando hayas vuelto, dice Jesús, porque sabemos por el pasaje que Pedro lo negó 3 veces, cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Dios es soberano sobre el poder de Satanás para causar enfermedades. Como decía Conrado, la frase popular de lo importante es que tenemos salud. Y no todos pueden decir eso, porque hay enfermedades en este mundo. Y en este pasaje está caminando Jesús y vean a un ciego, mendigo en la calle, ciego de nacimiento, y dice, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Ellos querían saber el por qué. O sea, esa pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué nace un niño con enfermedades? ¿Por qué nace una persona con capacidades diferentes? ¿Por qué hay personas con síndrome? Cuando un niño no lo merece. Y esa es la pregunta y las situaciones que más nos duelen. Las personas que no se lo merecen, los niños que son afectados por la guerra, que mueren, la gente inocente, esos son los que los duele y nos hace preguntarnos: ¿dónde está Dios? Y lo mismo preguntaron los discípulos tiernamente: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y ellos estaban suponiendo que si él no pecó porque nació ciego de nacimiento, posiblemente era un pecado que heredó de sus padres, ¿no? Era una consecuencia. Y esta es la parte más importante de esta conferencia: el propósito del sufrimiento. Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres. Aquí es importante mencionar que no se está refiriendo en general, o sea, no es de que no hayan pecado. No pecaron para merecer eso, para merecer que haya nacido ciego. Entonces está haciendo la distinción de que no hay un pecado específico para un sufrimiento específico. Sabemos que hay pecado que es la causa del sufrimiento, pero no hay, en la mayoría de los casos, no hay necesariamente un pecado específico para que nosotros tengamos un sufrimiento específico. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es el propósito de la maldad y del sufrimiento, que las obras de Dios se manifiesten. En este caso la obra de Dios fue que después él sana al ciego y gente creyó en que Jesús era el Mesías prometido. Y regresamos a la pregunta: si Dios usa la misma maldad y usa el mismo sufrimiento
para beneficio de Él, para beneficio de su gloria, para glorificarse y para que las obras de Él sean manifiestas al mundo, ¿es el Dios Todopoderoso un ser malvado? Porque al final hay maldad que tiene un propósito, pero podríamos ver a ese Dios como un malvado egocentrista. Porque Él mismo dice en Isaías: yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Dios es soberano y Él mismo lo sabe y nos lo dice. Somos insignificantes en este mundo. Y aquí regresamos un poco a los atributos de Dios, que Él es omnisciente. Eso no lo debemos de olvidar. Él conoce todas las cosas y para todos tiene un propósito. Que nosotros no lo entendamos, eso no significa que no haya un propósito. ¿Cómo podemos conocer la justicia si no es a través de la injusticia? ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios si no es a través de conocer nuestra maldad? ¿Cómo podemos conocer la bondad de Dios si no es a través de nuestra propia iniquidad? No hay un punto de referencia de conocer los atributos buenos de Dios si no conocemos lo malo que somos nosotros y el sufrimiento que hay en este mundo. Y entonces dice Pablo en Romanos: ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Y esta es la frase importante. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Dios es justo y nuestra propia injusticia es la que hace resaltar ese atributo en Dios. Y yo les quiero hacer la pregunta: ¿cómo podemos conocer el amor de Cristo al morir por nosotros si no es a través de nuestro propio pecado y saber que estamos condenados? Porque dice la Biblia: el que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y está hablando de Cristo, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y entonces aquí llegamos al punto en el que Dios, Jesús, que era el Hijo de Dios, que es Dios, tomó toda la maldad del mundo para morir por nosotros en esa cruz, y ahí se cometió el acto más malvado de este mundo. Nos quejamos de desastres naturales, de enfermedades, pero el acto más malvado fue que nuestros pecados mataron a Jesús ese día en la cruz. Y fue en ese momento en el que Él sufrió todo. Y nosotros sufrimos para que poder entender el mismo sufrimiento que Jesús, una parte del sufrimiento que Jesús tuvo ese día al morir por nosotros. Dios permite que el mal manifieste su justicia. Al final Él usa toda la maldad, usa todos nuestros pecados para glorificarse a Él y con un propósito. Eso no lo debemos de olvidar. Entonces Dios no es un Dios malvado. Ese Dios todopoderoso no es malo, porque Él mismo sufrió y Él mismo utilizó toda esta maldad para el propósito con nosotros, pero pagó por ella y también la sufrió. No es ajeno a la maldad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición. Por nosotros se hizo maldición. Y luego dice en Hebreos: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Cuál es el gozo que esperaba? El gozo que esperaba Jesús es conocer que los que iban a creer en Jesús podían ser salvos y no irse al infierno. Eso es lo que motivó a Jesús. Ese gozo que le esperaba es que personas iban a creer en Él, iban a arrepentirse de sus pecados e ir un día al cielo a vivir en comunión con Dios. Y regresando al pasaje del ciego,
Si usted se une a los discípulos preguntando, ¿por qué? ¿Quién pecó para que este hombre deba sufrir de esta manera? ¿Quién? ¿Quién pecó? La respuesta sería que todos nosotros hemos pecado, y ese es ese pecado general que trae el sufrimiento general. Pero ese no es el fin de la historia. Dios quiere, el fin último y por lo que murió Jesús es para poder decir que al final de los tiempos Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es en la nueva tierra. Ese es lo que busca Jesús, es lo que busca Dios, que al final no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Esa es la explicación definitiva del mal y del sufrimiento, que sí, un día va a acabar. ¿Y por qué está ahorita, hoy, en medio de nosotros? Es para un propósito. Y al final de la historia de Job, después de todas las calamidades que le pasaron, él se voltea y le dice a Dios: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el mensaje que me gustaría que ustedes se llevaran. Al final, ese sufrimiento que tuvo Job fue para acercarlo a Dios, para que no conozcamos a ese Dios de una forma impersonal, sino que ahora nuestros ojos lo vean y nos arrepintamos de la forma en la que vivimos, nos acerquemos a Jesús y podamos realmente aceptar el pago que Él hizo por nosotros para después disfrutar de la nueva era en la que ya no habrá más sufrimiento ni maldad. Muchas gracias.